Hola, hola, buenas tardes a todos. Ya estamos en una transmisión más, desde el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica de INDECAC. Soy la maestra Cristina Camacho, como lo saben, directora general del mismo. Y bueno, hoy estamos aquí para dar inicio a una clase muy interesante que no hemos manejado dentro de los tópicos que se han estado manejando dentro del instituto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la dogmática penal aplicada a los delitos fiscales, la cual será impartida por el maestro Óscar Miranda Geman. Y bueno, me voy a permitir leer rápidamente una pequeña síntesis del currículum del maestro. Él es licenciado en Derecho, también cuenta con una licenciatura en Criminalística, una maestría en Derecho Procesal Penal y especialidad en Juicios Orales. Todos ellos por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Estudió especialidad en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es alumno de posgrado de la especialidad en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, bajo la dirección del profesor, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Es doctorante en Derecho Penal por el Instituto Gibo, bajo la dirección del magistrado de circuito en retiro, el doctor Miguel Ángel Aguilar López. También es investigador adjunto del INACIPE con el doctor Rubén Quintino Cepeda y estudió el diplomado de delitos fiscales en la Escuela Libre de Derecho bajo la dirección del profesor Ambrosio Michel. El maestro también es docente titular de la materia de defensa penal de la empresa en la especialidad antilavado de dinero de la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Aunado a lo anterior, es profesor honorífico del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, todos pensaríamos con este gran currículum que tiene que es una persona mayor, y eso es lo sorprendente, porque es un gran abogado postulante y además es muy joven. Entonces, pues es un gusto tenerlo hoy con nosotros al maestro Óscar Miranda, a quien le damos la bienvenida. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Gracias. Qué gusto y qué honor y qué gentil el haber presentado esta síntesis curricular. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí en INDECAC, toda vez que he sido testigo del avance y crecimiento que ha sido desde sus inicios y que en ese orden de ideas pues sigo augurando mucho éxito y evolución. También porque, aunque esto es virtual, la sede del INDECAC se encuentra en Nezahualcóyotl, que es un municipio del Estado de México al cual le tengo gran cariño, porque tengo muchos amigos a los cuales quiero, aprecio y respeto, y que les mando un gran saludo a prácticamente todos los penalistas de Nezahualcóyotl, a Jacob, a Barajas, a Oscar, a Irineo, a Raimundo, por ahí si se me olvida alguno, a Agustín Covarrubias, que no es penalista, pero también anda ahí muy activo en el litigio. Y sobre todo usted, maestra, que ahí también con el buen amigo Chel ha sido el puente de contacto de comunicación, un gran amigo también. Eh, por eso es que soy muy agradecido, muy contento también, sobre todo con los participantes. Pues ahí me refiere la maestra Cristina, que tuvo buena aceptación. Y la idea de la charla del día de hoy es, más que nada, ser una plática entre colegas, una plática entre amigos, compartir algunas vicisitudes, algunos consejos prácticos, sobre todo saliendo un poquito de la cuestión, aunque la charla está intitulada Dogmática Penal, y permear también a la aplicación práctica que tiene en el proceso penal, desde la audiencia inicial, desde la solicitud en cuanto al requisito de procedibilidad, en cuanto a en términos del 141, el citatorio, el orden de comparecencia, el orden de aprehensión, etcétera. Esta es la finalidad, es compartir un poquito, y por ahí ya se está platicando, estamos en pláticas para efectos de poder llevar a cabo un curso en donde podamos abordar con mayor profundidad algunos tópicos ya muy precisos en cuanto a la defraudación fiscal, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, al contrabando, y cómo dogmáticamente, cómo es la integración de estas cuestiones.
Yo quisiera dividir esta charla en dos partes. Primero, pronunciarme respecto a la postura que hoy en día tengo sobre la dogmática penal bajo las reglas de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahorita me referiré a ese punto en concreto, y por otro lado, entrar un poquito, desentrañar la norma respecto al Código Fiscal de la Federación en cuanto a la permeación que tiene al título de imputación o clasificación jurídica y cómo aplica supletoriamente Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación y Código Nacional de Procedimientos Penales, y cómo hacemos el puente de uniones entre estas tres legislaciones y además cómo las llevamos a la práctica. Entonces, así es como dividiremos esta charla. Tenemos 2 horas que yo considero suficientes, aunque siempre faltan temas o cuestiones que hablar. Si tienen alguna duda, algún comentario, les parece bien que los dejemos para el final, para poder avanzar y ya al final compartimos esta cuestión, preguntas, comentarios, dudas, etc. Bien, sin más preámbulo, y ya una vez establecido cómo iremos llevando la charla, yo me refería a la dogmática penal bajo las reglas de aplicación que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ya hace unos días escuchaba a la doctora Verónica Román Quirós, a quien también le mando un saludo, en la que a mí me da mucho gusto que bajo estas reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales ya empecemos a cambiarnos el chip, a cambiar este paradigma que teníamos, porque la mayoría de nosotros nos enseñaron teoría del delito bajo las reglas de la teoría heptatómica, la teoría pentatómica, postulados o teorías que ya hoy en día están en desuso. Y mi intención no es herir susceptibilidades, sino que ya la teoría del delito ha evolucionado, pero además de ello, la dogmática penal mexicana ha adquirido cierta identidad propia y ya dejamos de tomar ciertos postulados alemanes y estos postulados de España, etcétera. Más adelante me referiré a cada uno de estos. Entonces, ¿cómo concebimos a la dogmática penal bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, lo primero que hay que establecer es que existe una dogmática penal de 1931 al 2014. Del 2014 en adelante tenemos que concebir a la dogmática penal bajo otros postulados. El primero de ellos, y no menos importante, es las críticas que se le han hecho al artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros diversos artículos más, pero sobre todo este, en el sentido de que es inconstitucional que una norma de carácter sustantivo, perdón, adjetivo, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenga reglas de naturaleza sustantiva, como son todos los postulados de teoría del delito que incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque según las facultades que tenía el Congreso y en esta reforma de 2008, el Congreso de la Unión tenía facultades para legislar en materia procesal penal. En ningún momento se le dieron facultades para legislar en materia sustantiva. Sin embargo, ahí como camuflajeadas, como que no queriendo, se incluyeron diversos postulados sustantivos. Ahora, ¿cuál es mi postura? Yo considero que no hay proceso, ¿sí?, sin ley. ¿A qué me refiero con esto? Que es necesario que una ley de carácter adjetivo establezca cuáles son las reglas en naturaleza sustantiva, porque también se ha creído que el proceso y la dogmática penal o la materia sustantiva es algo que está peleado, es como el agua y el aceite, y esto no es así. Es decir, la dogmática penal va a dotar de cientificidad al proceso penal, y ahorita lo vamos a ir viendo porque al principio podrá sonar un poco descabellado estas ideas, pero ahorita las vamos a ir materializando. Ahora bien, yo ya me refería que del 2014 para acá tenemos que concebirlo de diferente manera, y lo refiero porque el artículo 405 nos dice que hay que analizar conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, ya no analizamos la conducta separada de la tipicidad, ya lo analizamos en su conjunto porque la naturaleza y el espíritu del legislador y aquella comisión que redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales ya se ha establecido que no podemos analizar prejurídicamente la conducta. ¿Por qué? Porque constitucionalmente hablamos del hecho que la ley señala como delito. Entonces,
¿Cuál es la conducta que es relevante para el derecho penal? Pues aquella que está tipificada en las normas penales, en leyes especiales, en códigos penales, etcétera. Entonces, ya nos separamos de ese postulado de analizar a la conducta separada de la tipicidad y ahora es una palabra conjunta, conducta típica. Por eso, el legislador de la Ciudad de México, en el artículo 29, donde habla de las causas excluyentes del delito, la ausencia de conducta es una causa de atipicidad, por poner un ejemplo nada más relacionado con esto. Entonces, vamos a tener a la conducta típica, luego a la antijuricidad y luego a la culpabilidad. Ahora, ¿cuál ha sido el cáncer de la doctrina y de, digamos, el estudio de la teoría del delito en México? Centrarnos en los ismos, en el causalismo, en el neocausalismo, en el finalismo, en el neofinalismo, en el funcionalismo, en la imputación objetiva. Todas estas cuestiones que, si bien es cierto, tienen aplicación práctica en otras latitudes, en México eso es lo que ha permeado y eso es lo que ha contaminado tanto la concepción que tenemos de estas posturas. ¿Por qué? Yo les decía que con los postulados del Código Nacional de Procedimientos Penales ya va adquiriendo identidad propia el sistema jurídico penal mexicano, porque ya tenemos figuras que son propias de nuestro país y que no estamos adquiriendo de otros países. Una de ellas es la clasificación jurídica o título de imputación que vamos a incluir en el artículo 141. Ahora aquí voy a dejar la idea y quiero concluir con la del 405. Entonces, bajo estos postulados del 405, podemos establecer que hoy en día el delito se conforma de 3 elementos. Y ya no vamos a hablar de una teoría heptatómica o pentatómica, sino que ahora vamos a hablar de una teoría tripartita del delito. Ya les lo dije, conducta típica es un compuesto, antijurídica y culpable. 3 elementos nada más actualmente tiene el delito bajo los postulados del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, el Código Penal Federal, el Código Penal para el Estado de México, es más, el Código Penal para el Estado de México nos sigue hablando de punibilidad, cuando ya está superado que la punibilidad es solamente una consecuencia del delito. Ahora bien, ¿cuál es otra figura que incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales hablando de cuestiones sustantivas? Yo ya les había referido a la clasificación jurídica o título de imputación. Esta está contenida en un primer momento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y esta va a permear a todo el proceso para ir delimitando los márgenes de punibilidad, para ir delimitando qué es lo que se va a investigar y sobre todo la clasificación jurídica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de clasificación jurídica y reclasificación jurídica. A ver, Felipe, por ahí tu micrófono, por favor. Por favor, Javier, los micrófonos. Ya es un ultrasonido. Ya sí es un ultrasonido. Gracias, maestra. Ok, entonces, este título de imputación es una de las incorporaciones más novedosas del Código Nacional de Procedimientos Penales y que considero yo que no se ha advertido o no se le ha dado la importancia necesaria porque o no hemos leído el Código Nacional de Procedimientos Penales o no tenemos el conocimiento suficiente en materia sustantiva para poderlo advertir en el proceso. Y es que esa es una cuestión importante. Hay veces que algunos colegas solamente se dedican a la academia, solamente se dedican a esta cuestión sustantiva y demás, pero no tienen, digamos, una actividad continua en las etapas del proceso penal y no pueden conjuntar esta situación. Entonces, cuando conocemos bien o tenemos una base sólida en cuanto a la cuestión teórica, sustantiva del derecho penal, y además eso lo aplicamos en la práctica a la hora de llevar a cabo la metodología de las audiencias, pues vamos a ver que sí tiene una trascendencia muy importante. Ahora, regresando a la idea de la clasificación jurídica. ¿De qué elementos se compone la clasificación jurídica y para qué sirve la clasificación jurídica? Bien, pues esto los vamos a encontrar en el artículo 141 y el legislador hace referencia a 4 elementos, que es el tipo penal, luego el grado de ejecución, luego la forma de intervención, la naturaleza de la conducta y en términos del artículo 30, si no mal recuerdo, podemos analizar también la clase de concurso que es aplicable a esa clasificación jurídica. Como sabemos, el proceso penal acusatorio mexicano fija la litis en la formulación de imputación, además de darle una clasificación jurídica preliminar, pero en la cuestión de vinculación a proceso,
o cuando venga el dictado del auto de vinculación al proceso, puede haber una clasificación o reclasificación jurídica respecto de la clasificación jurídica preliminar que se dio en la formulación de imputación, además de una clasificación jurídica distinta que se dio al solicitar la orden de aprehensión. Entonces, veamos cómo la clasificación jurídica, hablando de esta institución que pareciera que es una institución procesal, pero con contenido sustantivo, va a permear a todo el proceso, desde las formas de conducción, es decir, el citatorio, orden de comparecencia, orden de aprehensión, posteriormente en formulación de imputación, posteriormente en vinculación a proceso, posteriormente para efectos de la acusación y con el inicio de la etapa intermedia, posteriormente en etapa de juicio oral en alegatos de apertura y como último momento en alegatos de clausura. Entonces vean el dinamismo que tiene la clasificación jurídica y la importancia de la misma de poder irla estableciendo en cada una de las etapas del proceso, desde, como ya lo referí, desde las formas de conducción del imputado al proceso. Entonces, ya refería yo cuáles son estos elementos de la clasificación jurídica y por qué son necesarios. Porque todos estos elementos son necesarios y son, y para efectos de su estudio, tienen que componer al tipo penal del que estamos hablando. Es decir, ningún tipo penal puede prescindir de un grado de ejecución. Y aquí empezamos a hablar o ya a delimitar si hay consumación o hay tentativa. Es decir, si se lesionó el bien jurídico o si se puso en peligro. Y aquí, cuando entremos a la puesta en peligro, vamos a hablar de las tentativas y las que son acordes al tipo de legislación aplicable. Por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a hablar tentativa acabada, tentativa inacabada, eficaz o ineficazmente desistida, etc. Y para efectos de la consumación, pues podemos hablar de la consumación instantánea, consumación continuada y consumación permanente. Por poner nada más algunos ejemplos, ya lo he referido que va a depender del código punitivo que estemos aplicando, código penal para la Ciudad de México, código penal para el Estado de México, código penal federal, que son los que van a irnos delimitando esta cuestión. Además, también la clasificación jurídica no puede prescindir de una forma de intervención, y aquí ya empezamos a hablar de autores o partícipes del hecho. ¿Sí? Posteriormente, tampoco podemos prescindir de la naturaleza de la conducta. Es decir, si fue una acción, hubo una omisión. Y si esta acción o omisión fue de naturaleza dolosa o culposa. Además, le agregamos la clase de concurso en caso de aplicar, si es concurso real, si es concurso ideal. Entonces, ¿pero por qué estos elementos? Y que es aquí donde yo me quiero detener un poco. ¿Por qué estos elementos son necesarios? Porque todos van a impactar con el margen de punibilidad que va a ser aplicable a ese hecho que estamos investigando o a ese hecho por el cual se ha iniciado el proceso penal. ¿Por qué? Porque no se sanciona igual la tentativa que el delito consumado. Por ejemplo, las reglas del Código Penal para la Ciudad de México son que respecto de la tentativa se tendrá que sancionar de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima. Es decir, el margen de punibilidad nos va a tener una variación. También no se sanciona igual a un autor que a un partícipe, aunque, aquí es importante referirlo, porque el Estado de México, y aquí no me dejará mentir, por ahí vi ya, saludé a su señoría Martí, casi por ahí hay otro juez, que el Código Punitivo Estatal para el Estado de México no hace una distinción entre autores y partícipes, y la sanción que le va a aplicar al autor, le va a aplicar también al partícipe. Que bueno, ahí lo dejo en el tintero. Esta cuestión pues evidentemente está mal, porque ¿cómo vas a sancionar de la misma forma a un autor que a un partícipe? Pero bueno, entonces aquí ya vamos a tener una variación también a la hora de establecer la forma de intervención de la persona, si fue autor o si fue partícipe. Luego, cuando trasladamos a la naturaleza de la conducta, evidentemente tampoco se sanciona igual una conducta dolosa que una conducta culposa. Además, tampoco se sanciona igual la acción que la omisión. Y si hablamos de una, por ejemplo, una comisión por omisión dolosa, pues evidentemente el margen de punibilidad también tiene ahí una variación respecto al hecho. Entonces, esto es importantísimo porque el proceso penal tiene diversas figuras que, como lo veremos más adelante, al hablar de delitos fiscales, va a haber un impacto muy trascendental en el sentido de que podemos acceder a una suspensión condicional del proceso, de que podemos acceder a otro tipo de figuras en las que no necesariamente vamos a tener que ir al juicio oral. Entonces, ¿por qué es importante estos elementos de la clasificación jurídica? Porque nos van a lograr o nos van a hacer calcular márgenes de
punibilidad. Y por ejemplo, si hablamos de la suspensión condicional del proceso, uno de los requisitos de la figura del, si no mal recuerdo, 191 y 192, es que la media aritmética no rebase los 5 años. Entonces, ¿cómo vamos a saber si no rebasa los 5 años? Calculando tu margen de punibilidad bajo las reglas de la clasificación jurídica. Pero, aquí es importante referir que el Código Fiscal de la Federación va a tener sus propias reglas en cuanto al grado de ejecución del hecho, es decir, en cuanto a la consumación y a la tentativa, y va a tener también sus propias reglas respecto de la autoría y participación. Entonces, vamos a tener que estar aplicando supletoriamente Código Fiscal de la Federación junto con el Código Penal Federal. Entonces, esta clasificación jurídica a la que yo hago referencia es muy importante, hablando del delito que quieran. Aquí hice yo ya la acotación en cuanto a los delitos fiscales, pero es muy importante que la sepan. ¿Por qué? Porque obviamente desde que somos citados, por ejemplo, a la audiencia inicial, porque va a ser muy raro que nosotros encontremos un delito fiscal en el que se haya iniciado o nos hayan convocado a la audiencia inicial con detenido. Normalmente va a ser mediante citatorio, orden de comparecencia u orden de aprehensión. Entonces, desde que nosotros podemos hacer las aclaraciones o precisiones en la formulación de imputación, ya podemos empezar a advertir este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque las reglas de aplicación del Código Fiscal de la Federación son complejas cuando aplican supletoriamente con el Código Penal Federal. Y aquí pues vamos a poder ir dilucidando todas estas cuestiones. Desde defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que también puede ser investigado a la par de delincuencia organizada en términos del 400 bis del Código Penal Federal, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a ir ya entrando en materia en este tipo de cuestiones. Entonces, esta como primer conclusión, yo lo dejaría, primera, que nos cambiemos el chip en la forma en que aprendimos teoría del delito en las facultades de derecho. Es decir, ya no quitémonos esas cuestiones del causalismo, del funcionalismo, del finalismo, porque ya no tienen una aplicación práctica. O sea, imagínense contestando argumentos de no vinculación y exponiéndole este tipo de teorías al juez de control. Es que según lo que dice Roxin, su señoría, no, o sea, a ver, vamos a centrarnos a las reglas de aplicación que tiene el código punitivo que te estás aplicando con las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa sería una primera conclusión. Vamos a quitarnos ya, cambiarnos el chip en cuanto a la dogmática penal. 2, poder conocer y establecer cuáles son los nuevos postulados. ¿Por qué? Y aquí quisiera hacer un paréntesis respecto a la responsabilidad penal de las empresas. Estaba concebido un aforismo latino del societas delinquere non potest, es decir, las sociedades ¿sí? No delinquen. Y esto tiene que ver con las empresas, con las personas jurídicas. El derecho penal concebía que solamente eran susceptibles y tenían capacidad de acción las personas físicas. Con este cambio de paradigma, que también se incluye en el Código Nacional de Procedimientos Penales, del 421 al 425, también cambia el paradigma en cuanto a esta concepción y que tiene una incorporación y una influencia directa con la teoría del delito. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque la mayoría de los delitos fiscales, o en su mayoría de los casos, son a la luz o en el seno de una persona jurídica. Por eso es que tiene una aplicación práctica y directa en ese sentido. Ahora, el 421 nos vino a delimitar estas cuestiones y nos dice en el último párrafo que solamente serán sujetos de investigación o de procedimiento penal las personas jurídicas respecto del catálogo que para tal efecto se establezca. Y esto también empezaba con problemas. ¿Por qué? Porque con el texto original del Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014, se tenía un modelo de imputación respecto de personas jurídicas vicarial o de transferencia, en el que si era susceptible o si era responsable la persona física, inmediatamente iba a ser responsable la persona jurídica o la empresa. Con la miscelánea penal del 17 de junio del 2016, si no mal recuerdo la fecha de esta miscelánea, cambia la redacción del artículo 421 al 425 y ahora tenemos un modelo de imputación distinto llamado responsabilidad penal autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál haya sido el resultado o la secuela procesal respecto de la persona física y no importa, o sea, es decir, no va a poder ser tomado como referencia y también a la par va a poder ser investigada la persona jurídica. Es decir,
Si para la persona física operó un sobreseimiento, un ejercicio de la acción penal, una causa de atipicidad y demás, eso no va a incidir o no va a impactar en el resultado que se tenga respecto de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque ¿qué sanciona o qué sanciona el legislador o la legislación penal mexicana respecto de las personas jurídicas? Un indebido control organizacional. ¿Qué significa esto? Y aquí continúo con el paréntesis. Lo que obliga ahora el legislador a los empresarios, bajo estos postulados de ética empresarial y de cumplimiento normativo y demás, es que, a ver, yo Estado no soy capaz, ¿sí?, de tener reguladas a todas las empresas, de estarlas auditando, de estarlas revisando. Por lo tanto, te ordeno y te obligo, a través de las reglas del 421, a que tengas al interior de la empresa un programa de cumplimiento normativo en la que, si ya tienes riesgos detectados en el interior de la empresa, mantengas ese nivel de riesgo permitido, y que aquí nos vamos a meter a cuestiones de imputación objetiva, o no aumentes el riesgo, manténlo y no lo aumentes. Si ya de por sí ese tipo de conductas, que además tienen que ver con los servicios que tú ofreces al interior de esa empresa, ya hay conductas riesgosas, pues mantén ese riesgo que está dentro del riesgo permitido y no lo incrementes. ¿Por qué? Porque si tú lo incrementas, pues ya se podrá establecer que hay criterios de imputación objetiva en tu contra, porque estás elevando el nivel de riesgo permitido, ¿no? Ahí lo dejamos en el tintero un poquito, pero sigo. ¿Qué obliga el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la empresa? A tener un programa de cumplimiento, una serie de protocolos al interior de la empresa que lo que hacen va a ser prevenir las conductas delictivas, además de un canal de denuncias interno, y quien se va a encargar de revisar todas estas cuestiones va a tener una figura llamada oficial de cumplimiento, y a su vez el oficial de cumplimiento yo le llamo que va a tener sus oficialitos de cumplimiento que le van a estar reportando en las diversas áreas, por ejemplo, en recursos humanos, en contabilidad, en el área penal de la empresa, en el área, por ejemplo, fiscal, etcétera, para efectos de prevenir ese tipo de conductas y que sean sancionadas. Yo les refería que el 421 en el último párrafo habla de un catálogo de delitos, de un números clausos, y en materia federal lo vamos a encontrar, en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Ahí vamos a encontrar este catálogo de delitos de los cuales van a ser susceptibles de investigación respecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, en aquellos estados de la República en los que en el Código Penal no se ha establecido este catálogo? Y son la mayoría, ¿eh? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un catálogo en el Código Penal, pero ese catálogo es acorde con la redacción original del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo un modelo de imputación vicarial. Y con esta reforma o esta miscelánea penal, en los transitorios se refería que todo aquello que fuera contrario en cuanto a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues iba a dejar de tener aplicación. Y uno de ellos es ese catálogo que incluye el Código Penal para la Ciudad de México y esas reglas de responsabilidad penal de las empresas, porque esas no son acordes al modelo de imputación que se tiene. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que en la Ciudad de México y en el Estado de México, al menos por tener algo más cercano, no es susceptible todavía de iniciar una investigación en contra de una empresa. ¿Por qué? Porque no hay catálogo de delitos todavía en el Código Penal. Situación que no ocurre en materia federal, porque ya lo referí, el artículo 11 bis nos da claro y puntualmente cuál es este catálogo en el que van a ser susceptibles las empresas. Ahora, ¿qué pasa? Se preguntará el empresario. ¿Qué pasa si yo tengo mi programa de cumplimiento normativo al interior de la empresa? Bueno, lo que va a haber es una presunción de que tú estás cumpliendo con esas reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hay que analizar si ese programa de cumplimiento a través de tus protocolos no es un programa de cumplimiento pantalla. ¿Por qué? Porque normalmente algunos empresarios lo que hacen, pues me obligan a tener un programa de cumplimiento, pues ahí están los protocolos, sí, pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque lo que sanciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un indebido control organizacional, pero además que no exista una cuestión dolosa por parte del empresario. ¿Y qué significa esto? ¿O en qué momento vamos a poder excluir de responsabilidad a la persona jurídica? Pues esto se va a analizar bajo los criterios de imputación objetiva, en el sentido de que no aumentas el riesgo permitido, no hay concreción en un resultado y no pasa nada. Pero si aumentas el riesgo permitido y además hay una concreción en un resultado, pues evidentemente ahí va a poder ser sancionada la empresa.
Si nosotros acreditamos que tenemos un programa de cumplimiento normativo, lo que tenemos que hacer en la audiencia inicial o el impacto que va a tener en la audiencia inicial es que nuestros argumentos para efectos de la vinculación a proceso va a ser invocar el artículo 316, fracción cuarta, en el sentido de que no se actualice un excluyente del delito en relación con el código que se esté aplicando en ese momento, que en este caso pues hablamos de el Código Penal Federal respecto de una causa de atipicidad, porque recordemos que los criterios de imputación objetiva se analizan a nivel de tipo. Pero hay una doble dimensión en cuanto al excluyente del delito. ¿Por qué? Porque supongamos que pasamos el filtro de la conducta típica. Al analizar la antijuricidad, pues establece que no hay alguna causa de justificación, pero para efectos de la culpabilidad o la individualización de la sanción, podemos también establecer que este programa de cumplimiento normativo trató de evitar la concreción de ese resultado. Entonces vamos a poder hablar de una doble dimensión del programa de cumplimiento. Es decir, nos va a poder ayudar o nos va a poder servir para efectos de la tipicidad y también nos va a poder ayudar para efectos de la culpabilidad en cuando estemos analizando la individualización de la sanción. Ahora, ¿cómo llegamos a esta conclusión o cómo llegamos a esta determinación de que yo como empresa necesito un programa de cumplimiento normativo? Bueno, lo primero que hay que hacer es que yo como empresario tendré que acudir a algún despacho que preste estos servicios. Este despacho lo primero que tendrá que hacer es un análisis de cuáles son los riesgos que están detectados al interior de la empresa y que hay que contenerlos en el sentido de dotar de capacitación y demás a los empleados. ¿Por qué? Porque se piensa que solamente son susceptibles de responsabilidad penal los empleados de un nivel jerárquico alto o los administradores de la empresa. Situación que es falsa porque bajo los postulados de la imputación autónoma o del modelo de imputación o de responsabilidad autónoma, no importa el grado jerárquico que tenga el empleado en la empresa. Es decir, puede ser un administrador hasta personal de limpieza. Y entonces me dirán, ok, a ver, tú me estás diciendo que hay responsabilidad penal autónoma, pero ¿cómo se sigue o qué vamos a tomar de uno del otro? Aquí vamos a hablar de un concepto que se llama hecho de referencia. El hecho de referencia va a ser la conducta, digamos, que ha cometido la persona física, independientemente del resultado que tenga o independientemente, hablando procesalmente, no de resultado formal o material, sino que independientemente de la trascendencia más bien que tenga en el proceso, no me importa lo que pase con la persona. Si ya hay un hecho de referencia, ese hecho de referencia se encuentra estipulado en el artículo 11 bis del Código Penal Federal y además hay una cuestión de presunción de que no tiene un programa de cumplimiento normativo la empresa, pues vamos a tratar de investigar o se va a iniciar la carpeta de investigación para ver si tiene programa de cumplimiento o no y cuáles fueron aquellos protocolos que se activaron. Ahora, ¿cómo funciona este canal de denuncias interno? Y ya para ir cerrando el paréntesis. Este canal de denuncias internos se establece y se capacita a los empleados para efecto de que si ellos detectan, recuerden que esta es una cuestión de autorregulación, de autocontrol. Independientemente de que el oficial de cumplimiento, que va a ser una persona ajena a la empresa, va a estar vigilando y va a estar supervisando el cumplimiento de estos protocolos, nos vamos a ayudar de los mismos empleados para que en este canal de denuncias interno, pues, digamos, tengamos ahí una especie de chismoso, de chismosos que nos digan aquí, por ahí, fulanito del área de contabilidad está llevando a cabo estas cuestiones. O aquí, fulanito del área fiscal de la empresa está llevando a cabo estas cuestiones, para efecto de que la empresa lo pueda contener, pueda evitar a lo mejor en la concreción del resultado, a lo mejor imagínense alguna operación vulnerable y demás que pueda ser detectada por el SAT a través de la unidad de inteligencia financiera y que eso nos traiga como consecuencia que se inicie una carpeta de investigación. Además de que ahora con las facultades que tiene la unidad de inteligencia financiera, pues tiene una cuestión muy grave porque están congelando cuentas a diestra y siniestra. Y aquí hay una cuestión muy grave porque los grandes maestros, los grandes abogados penalistas, hoy en día están teniendo, o sea, un sinfín de problemas porque están siendo relacionados en las carpetas de investigación. O sea, imagínense que el penalista ya no puede defender de forma tranquila o a alguna persona que esté relacionada con un delito fiscal
ya no puede ejercer ese derecho de defensa la persona que está siendo investigada, pero además, ¿a qué estamos cayendo? En el sentido de que están girando órdenes de aprehensión en contra de abogados cuando estás defendiendo delitos fiscales. O sea, ¿por qué? Porque es lo que dicen, a ver, ok, estás defendiendo a fulanito de tal, ¿y cómo te está pagando? ¿De dónde entra ese dinero? Porque además los honorarios son caros. Cuando estás defendiendo defraudación fiscal, ORPI, que va relacionado con delincuencia organizada, los honorarios son caros. Entonces el fisco dice, a ver, espérame, ok, si yo estoy investigando a esta persona porque hay operaciones con recursos de procedencia ilícita, hay delincuencia organizada, etcétera, al abogado entonces, ¿cómo le está pagando? El abogado está recibiendo ese dinero, ¿no? Pues también investígalo, congélale las cuentas, solicítalo, vincúlalo a proceso. Entonces, vean esta cuestión que es muy delicada, compañeros, porque también se tiene esa creencia o esa apreciación que los delitos fiscales o aquella defensa penal fiscal se cobra bien y demás. Sí, pero hoy en día, muy poca gente ya se está aventando este tipo de defensas, porque realmente hoy en día están poniéndole el dedo a los abogados y los abogados están sujetos a el proceso penal y pues ya al rato, ¿quién va a querer defender ese tipo de asuntos, compañeros? O sea, también es una cuestión digna de análisis y de debate si es viable o si es correcto este tipo de cuestiones, porque entonces ahora en mis cuestiones a la hora de comprobación, pues yo tendría que justificar entonces el carácter lícito de esa transferencia, de ese depósito que viene de una cuestión de cobro de honorarios, pero si mi cliente pertenece a algún cártel de drogas, si mi cliente pertenece a alguna cuestión de cuello blanco, ¿cómo le tendría que hacer yo o qué tendría que justificar yo como abogado para poder decirle a la unidad de inteligencia financiera que ese dinero pues es bien habido hasta cierto punto? Porque a mí no me consta, a mí no me corresponde investigar de dónde fue sacado ese dinero. ¿Sí me explico? Yo creo que ahí eso es digno de análisis, digno de poder establecer ahí algunas ideas, de levantar un poco la voz en el sentido de que pues estas conductas pues sigan parando. Y esto cobra relevancia, cobra vigencia en estos postulados de derecho penal del enemigo, de derecho penal democrático y demás. Y aquí quisiera referirme un poquito al contrabando y a la presunción de contrabando y a la presunción que hay en algunos delitos fiscales, en el sentido de que todavía no hay un resultado, todavía no se ha materializado una conducta como tal, pero se presume que lo ibas a hacer, pero se presume que lo estabas cometiendo. Entonces, aquí yo también les pregunto, a ver, se supone que esto se rige bajo las reglas constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero entonces, ¿en dónde queda esa presunción de inocencia? ¿En dónde queda esa cuestión de, bueno, a ver, vamos a investigar, vamos a ver si en efecto eres responsable y posteriormente imponerte la sanción? Porque aquí el mal y el cáncer también del proceso penal es la prisión preventiva oficiosa, que ahí tiene ciertas reglas de aplicación también respecto de algunos tipos de delitos fiscales o en cuanto al monto. Pero yo les pregunto, este adelantamiento respecto de la sanción o de la pena, decir, bueno, espérame, es que hay una presunción de que tú lo estabas cometiendo, hay una presunción de que tú lo ibas a cometer, de que ya estabas llegando a cabo aquellos actos ejecutivos. Entonces, aquel abogado que se dedica a la materia fiscal tendrá que dominar ciertas cuestiones del intercriminis o de los grados de ejecución para ver hasta qué punto son cuestiones punibles o no, hasta qué punto esa presunción de contrabando se puede materializar o no y es dable o es susceptible de poder ser analizada respecto a la vinculación al proceso. Ahora, otras cuestiones que hay que analizar y que no quisiera profundizar tanto, que nos meteríamos en cuestiones ya muy específicas, es cuando hablamos de aquellos elementos específicos, elementos subjetivos específicos distintos al dolo. Porque algunos de los delitos fiscales, cuando nosotros analizábamos estas reglas de la teoría del delito, pues analizamos calidad específica del sujeto activo, calidad específica del sujeto pasivo, el elemento subjetivo, si es dolo, si es culpa, pero aquí en materia fiscal, y hace rato yo lo venía comentando en el carro con mi esposa, en el sentido de, a ver, ¿estamos hablando de un elemento subjetivo específico distinto al dolo o de un medio comisivo? Cuando hablamos de a través de engaños o aprovechándose de un error, ¿es un medio comisivo el engaño o es un elemento subjetivo específico distinto al dolo o tiene una doble dimensión? Y aquí, cuando hacemos este juicio de tipicidad, y que esto es maravilloso y a la gente que le gusta ahí la dogmática
penal, por ahí veía a un abogado que no tengo el gusto de conocerlo, Arturo Castañeda, me parece, lo he escuchado y me parece brillante, fenomenal. Cuando analiza este tipo de cuestiones, igual le mando un saludo, a establecer en cuanto al tipo subjetivo, a ver, vamos a analizar el tipo subjetivo y el juicio de tipicidad, y cuando analizamos el tipo objetivo, vamos a tener elementos normativos que requieren una valoración normativa. Y en eso nos tenemos que meter a cuestiones, si ya estamos hablando de delitos fiscales, pues a conocer de comercio exterior, a conocer de importación, de exportación y demás. Entonces vean la trascendencia también que tiene el abogado penalista, fiscalista además, respecto de conocer este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el despacho, aquí ahora que soy asociado del doctor Carlos Daza, nos apoyamos, por ejemplo, de contadores para efecto de la pericial, nos apoyamos del abogado fiscalista, nos apoyamos obviamente, tiene que estar al mando un penalista, y tratar de que esta función transdisciplinaria nos compartir información y demás, porque se piensa que o hay este recelo entre contadores, fiscalistas y penalistas. Y ahora que he tenido la oportunidad de defender este tipo de delitos, pues me he dado cuenta que la comunicación y el compartir información en cuanto a la formación que tenemos como abogados respecto de que el que ha sido 100% fiscalista, respecto a la persona que solamente se ha dedicado a la contabilidad, y la connotación que le tiene que dar el penalista, por ejemplo, para efectos, por ejemplo, de pegarle a la cuestión de la tipicidad cuando analizamos elementos objetivos en cuanto a elementos normativos, ¿no? Entonces, aquí es la cuestión trascendente, ¿no? Ver en qué momento va a tener aplicación cada uno de estos profesionistas. Y aquí también es una cuestión importante porque las nuevas tendencias del derecho penal, que a lo mejor va un poquito en contra de lo que yo refería, de tener cierta identidad, van encaminadas a que los elementos subjetivos y objetivos llegue un momento en el que solamente sean elementos normativos. Es decir, de que al hacer el juicio de tipicidad, el elemento subjetivo, como lo conocemos, el dolo y la culpa, ya va a tener una aplicación, un análisis de manera normativo. Por ejemplo, cuando hablamos de imputación objetiva en delitos de imprudencia o delitos culposos, si tú elevaste el riesgo, aumentaste el riesgo, hay una concreción en un resultado, es una cuestión de valoración normativa, ya no subjetiva del sujeto, ya no interior al sujeto, sino que tendrá que ser susceptible de una valoración normativa. Igual de respecto de los elementos objetivos, porque hay elementos que decimos, bueno, es un elemento objetivo, es un elemento normativo. El más común en el robo, bien mueble, es un elemento normativo. Bueno, sí, es un elemento normativo, pero también es un elemento objetivo. Es algo que es palpable, es algo que es materializable, es algo que percibimos a través de los sentidos. Independientemente de que nos remitamos a la norma, es algo que palpamos. Entonces, bueno, aquí está igual el debate en que los elementos subjetivos y objetivos en algún momento van a terminar siendo todos elementos normativos. Y aquí este comentario pues ya lo refería, que en el contrabando vamos a tener que allegarnos de estas reglas de comercio exterior para poder establecer si estamos ante un delito o no. Entonces, continuando con esta cuestión de aplicación de la dogmática penal, yo le refería anteriormente que el Código Fiscal de la Federación va a establecer sus propias reglas, y aquí me voy a remitir en este momento, respecto a la variación que va a tener en el título de imputación en la clasificación jurídica. Por ejemplo, tengo aquí el artículo 99. En caso de delito continuado, y aquí, ¿a qué nos remite si estamos hablando o estamos partiendo de la clasificación jurídica? Pues al grado de ejecución. Cuando hablamos de delito continuado, ya estamos hablando que hubo una consumación. Es decir, separamos a la tentativa y vamos a establecer que hay un delito de consumación en donde sí se lesionó el bien jurídico. Y dice el artículo, en el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que resulte aplicable. Aquí lo que yo recomiendo es que cuando nosotros estamos estableciendo el título de imputación, lo hagamos bajo la fórmula o la reglita que hace el doctor Rubén Quintino Cepeda, que es una fórmula aritmética en el que vamos abriendo paréntesis, vamos sumando y vamos simplificando. Por ejemplo, si vamos a tener el tipo penal, nos vamos a remitir a la defraudación fiscal, artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Abrimos paréntesis, le ponemos ahí entre paréntesis defraudación fiscal.
Cerramos paréntesis, le ponemos más, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el grado de ejecución? Por ejemplo, continuado, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí consumación continuada. Cerramos paréntesis, más y volvemos a abrir paréntesis. ¿Cuál es la forma de intervención? Pues autor directo. Entonces, abrimos paréntesis, le ponemos autor directo, cerramos paréntesis. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la conducta? En este caso de defraudación fiscal, vamos a establecer doloso. Vamos a poner omisión dolosa, cerramos paréntesis, ponemos igual y así es como vamos a empezar a calcular el margen de punibilidad. Ahora hay que ir simplificando. Por ejemplo, para efectos de la defraudación fiscal, vamos a abrir otra vez el paréntesis y ahora vamos a poner el artículo en donde tiene aplicación. Cerramos paréntesis y luego nos remitimos al grado de ejecución y aquí tendríamos que analizar, ojo, 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 porque si es consumación instantánea, tendríamos que aplicar las reglas del Código Fiscal de la Federación, perdón, del Código Penal Federal, pero en este caso, en términos del 99, es consumación continuada. Entonces, tenemos que aplicar las reglas del 99 para calcular el margen de punibilidad. Ahorita voy a terminar de leer el artículo y ya les voy a explicar por qué incide en el margen de punibilidad. Cerramos paréntesis, por lo que hace al grado de ejecución, y ahora en la forma de intervención nos remitimos nuevamente al Código Fiscal de la Federación. Y aquí hay que tener cuidado, porque depende del tipo de autoría o participación que vamos a ver si tiene aplicación el Código Fiscal de la Federación o tiene aplicación el Código Penal Federal. Por ejemplo, en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación dice, son responsables de los delitos fiscales quienes, uno, concierten la realización del delito, como si estuviéramos hablando del autor directo o autor material. Dos, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. Tres, cometan conjuntamente el delito. Aquí hablamos una especie de coautoría. Cuatro, sirvan de otra como instrumento para ejecutar la autoría mediata. Cinco, induzcan dolosamente a otro a cometerlo, el partícipe inductor. Seis, ayuden dolosamente a otro para su comisión, el partícipe auxiliador. Y, ayuden dolosamente a otro para su comisión y auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior. Entonces, si no hay aplicación o si no tiene cabida uno de estos supuestos respecto al Código Fiscal de la Federación, tendremos que remitirnos al Código Penal Federal. Y esto también va a tener una incidencia en cuanto al margen de punibilidad. Y aquí tiene otro supuesto. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Y se dan cuenta, esta forma de autoría o participación pues ya tiene otro tipo de reglas más específicas en las que necesariamente tenemos que remitirnos al Código Fiscal de la Federación. A ver, aquí es que estoy viendo unos mensajes, dice, ¿en dónde podemos conseguir la aplicación del doctor Quintino? Miren, les explico. En efecto, el doctor tiene una aplicación que se llama cálculo legal, algo así. Está solamente ahorita disponible para la plataforma de Android, en el que es como una especie de juego con los márgenes de punibilidad. Creo que ahorita solo está aplicable a delitos de homicidio, pero ahí podemos ver cómo se van haciendo estos cálculos, estas combinaciones sobre todo entre si son autores, si son partícipes, si hay tentativas, si hay consumación, etcétera. A ver, ahora hay otra pregunta que dice, ¿en dónde podemos conseguir la aplicación? Ah, bueno, yo te refería, esta fórmula que yo les referí, pues es una forma de aprendizaje que, por cierto, ya tiene muchísimos años y que el primero que la pudo establecer fue el doctor Ricardo Franco Guzmán. Así él enseñaba con llavecitas, corchetes y demás, y que ya hoy en día se ha pues materializado ya en la práctica, y que pues esta cuestión de la comisión redactora del Código Nacional, pues el doctor Rubén Quintino fue a quien se le puede atribuir la paternidad de algunos artículos. También sería absurdo
referir que una sola persona es el que creó solamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque por ahí hay algunas personas que hacen referencia a que ellos, solamente ellos hicieron el Código Nacional, ellos solitos, y pues obviamente hay una comisión redactora, hay personas que a las cuales se les atribuye la paternidad de ciertos artículos, pero no del código en su conjunto. Por ahí hay una pregunta también que acaban de realizar, como para ir. Ok, medios alternos de solución de conflictos en materia fiscal, delitos penales fiscales. Si nos centramos en las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en términos del 108, déjenme remito, y si ustedes me van siguiendo, el Código Fiscal de la Federación, segundo. Cuando hablamos del margen de punibilidad, y es lo que yo les decía, ¿por qué necesitamos analizar márgenes de punibilidad? ¿Por qué es necesario analizar estos? Porque tienen una incidencia en el proceso. Por ejemplo, para efectos de materia de ejecución de un sustitutivo, un beneficio, pues que no exceda de 5 años. Para efectos de una suspensión condicional del proceso, pues que no exceda la media aritmética igual de 5 años. Para efectos de un procedimiento abreviado, pues la idea es que al hacer el cálculo bajo el 202 en delitos dolosos de un tercio de la mínima, la reducción, pues que estas, al hacer el cálculo, no rebase los 5 años para que en ejecución tu cliente alcance algún sustitutivo o algún beneficio en su defecto, ¿no? Dependiendo de las reglas que tenga de aplicación ahí en concreto. Entonces, sí, hablando bajo las reglas del Código Nacional, sí tiene una incidencia en la clasificación jurídica, porque desde que nosotros estamos dando la asesoría, ya podemos ir determinando en caso de ver si accede o podemos acceder a una suspensión condicional, si en abreviado nos alcanza, etcétera. Entonces, aquí atendiendo a la pregunta, hablando de defraudación fiscal, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, ¿qué es lo que yo les decía? ¿Es una cuestión de medio comisivo o es un elemento subjetivo específico distinto a algo? Pero acá voy a la parte toral. Dice, el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes. Con prisión de 3 meses a 2 años. Cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280. Fracción segunda. Con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.734.280, pero no de 2.601.410 pesos. Y fracción tercera, de 3 años a 9 años, cuando el monto de lo defraudado fuera mayor de 2.601.410. Entonces, atiendo a la pregunta en concreto, si vamos a las reglas del 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues vamos a ver que si sacamos la media aritmética de la fracción primera y de la fracción segunda, por ejemplo, de la fracción primera serían 3 meses a 2 años, la media aritmética quedaría en, sería un año, un mes y 15 días, ¿no? Entonces, bajo esa regla, pues no excede de 5 años. Igual la fracción segunda, de 2 años a 5 años, tenemos 7, 3 años y medio, igual no excede de 5 años. Entonces, contestando a la pregunta, va a depender sobre todo del monto de lo defraudado, en la que podamos acceder a esa suspensión condicional del proceso. Y recuerden que además tiene reglas para efectos de reincidencia, porque tendrá que haber pasado cierto tiempo desde su cumplimiento o desde su incumplimiento para que pueda volver a acceder a esta suspensión condicional. A ver, dice, ¿cuál es la principal fuente de los delitos en materia fiscal? ¿A qué te refieres, compañero? En la cuestión, o sea, fuente nos podemos referir desde la cuestión de la dogmática, desde la cuestión del fisco, desde la cuestión fiscal como tal. A ver si me puedes clarificar ahí la pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar, o a partir de qué artículo vamos a encontrar este apartado de delitos fiscales? Pues los vamos a encontrar desde el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación hasta el artículo 115, en donde vamos a poder analizar cuáles son estos delitos fiscales y que lo más común, 115 bis, perdón, lo más común que vamos a tener es defraudación fiscal,
contrabando, y que ahí vamos a aplicar supletoriamente también ya las cuestiones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde vamos a poder aplicar igual supletoriamente la ley antilavado y también la ley en contra de la delincuencia organizada y algunos tratados internacionales como la Convención de Palermo. Vamos a dar un receso, estoy aquí teniendo problemas con el internet para efecto de cargar, 10 minutos, son unas 57, regresamos 2 de la tarde con 7 minutos para entrar ya de lleno a el análisis dogmático y poner algunos ejemplos. ¿Sale? Vamos a dar 10 minutitos, 2:07 continuamos, por favor, compañero. Ok, listo. Ya regresamos. Me da gusto que se hayan mantenido aquí. No sé cómo estemos en Facebook, pero bueno, vamos a continuar. Es que, fíjense que no soy de diapositivas, ni no me gusta mucho proyectar tantas cosas, porque me gusta más ir desentrañando la cuestión y el espíritu de la norma. Bien, previo este breve receso, les comentaba que ya entraríamos de lleno en algunas cuestiones, pero no quiero pasar por alto una cuestión que es importante y me refiero al requisito de procedibilidad en delitos fiscales. Sabemos que doctrinalmente hablamos de denuncia, querella o acto equivalente. Cuando hablamos del acto equivalente, lo que cobra vigencia en delitos fiscales, vamos a hablar de las declaratorias de perjuicio o declaratorias de contrabando. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo tiene su aplicación? Bueno, sabemos que hablando de requisito de procedibilidad, como ya lo dije, vamos a tener a la denuncia o la querella. Y para esos efectos tendremos que hablar de víctimas o de ofendidos. Bajo las reglas del Código Fiscal, tendrá este carácter de víctima u ofendido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si tenemos una víctima o tenemos un ofendido, necesariamente en el proceso vamos a tener que tener un asesor jurídico, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién va a fungir como asesor jurídico? Bien, hay una designación en materia o dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y van a ser los abogados hacendarios, es decir, que no se le tendrá que designar o asignar, como en cualquier otro tipo de delito, un asesor jurídico público, por ejemplo, cuando se trate de otro tipo de delitos como el homicidio, como las lesiones, etcétera. Aquí necesariamente tendrá que ser, o quien va a fungir como asesor jurídico, va a ser un abogado hacendario. ¿Por qué? Porque tendrá que tener conocimientos muy necesarios y muy particulares del hecho, porque es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que va a poner de conocimiento del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República, respecto de estas conductas que son constitutivas de delitos. Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos de procedibilidad que vamos a tener en delitos fiscales? Ya hablamos de lo general. Ahora vamos a hablar cuáles son los requisitos de procedibilidad que tenemos en delitos fiscales. Vamos a tener a la querella en aquellos delitos que tengan que ver con contrabando, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Vamos a tener a la declaratoria de perjuicio cuando hablemos de contrabando o de presunción de contrabando. Y vamos a hablar de declaratoria de contrabando
cuando hablamos de aquellas mercancías que no tienen un impuesto gravable, que no tienen un arancel específico, o bien las mercancías son prohibidas para que ingresen al territorio nacional. Entonces, esas van a ser, digamos, los 3 requisitos de procedibilidad que contempla el Código Fiscal de la Federación: querella, declaratoria de perjuicio y declaratoria de contrabando. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de aplicación que integran cuando entramos ya a la cuestión de la clasificación jurídica? Pues yo les decía, aquella persona que se jacte de ser penalista tendrá que dominar las reglas de la clasificación jurídica y cuáles son los elementos que lo integran, y que a falta de disposición expresa en el Código Fiscal de la Federación tendremos que remitirnos al Código Penal Federal. Por ejemplo, respecto al grado de ejecución, vamos a tener solamente regla de aplicación específica por lo que hace a la tentativa en términos del artículo 98. Tentativa acabada, tentativa inacabada, y hay también desistimiento de la tentativa. Entonces, por lo que hace a la tentativa, no hay problema, nos remitimos a las reglas del 98. Por lo que hace a la consumación, solamente vamos a tener una cuestión especial ahí, por lo que hace a la consumación continuada, que ya analizábamos previamente. Esta la vamos a contener en el artículo 99. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos referimos a la consumación permanente o consumación instantánea, nos tendremos que remitir a las reglas del Código Penal Federal. Solamente consumación continuada nos sometemos a las reglas del Código Fiscal, ¿sale? Ahora, por lo que hace a la forma de intervención, nos vamos a remitir a las reglas del 95 y 96. Y aquí hay algunos delitos fiscales en los que sí tiene una participación o vamos a requerir calidad específica del sujeto activo respecto cuando se trata de un empleado o funcionario público. Aquí nos vamos a remitir a las reglas del artículo 97 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero dejar o compartir en este sentido? Que nuestra clasificación jurídica la podemos ir desglosando sin ningún problema, siempre y cuando conozcamos las reglas en cuanto a la forma de intervención y grado de ejecución respecto de este tipo de cuestiones. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza de la conducta, pues hay tipos penales en cuanto a la defraudación fiscal, sobre todo cuando se refiere a omisiones, que ya trae implícito el elemento subjetivo respecto al dolo. Ya no va a ser necesario remitirnos a las reglas del Código Penal Federal para hacer explícito esto, a menos de que incida directamente al calcular el margen de punibilidad. Ahora, también tiene una aplicación muy importante y que es digno de su análisis cuando ya entramos en las cuestiones de ejecución. ¿Por qué? Porque el mismo Código Fiscal de la Federación en el 101 va a establecer cuáles son las reglas en las que no va a poder tener aplicación, a lo mejor un sustitutivo, un beneficio, algo en concreto respecto de cierto tipo de delitos. Por ejemplo, dice, no procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales cuando se trata de los delitos previstos en los artículos 102 y 105, cuando nos referimos, por ejemplo, al contrabando y respecto de ciertas fracciones. Y aquí también tiene otra aplicación muy importante, porque no, al menos en lo personal, cuando hablamos del contrabando, al menos su servidor, no he tenido oportunidad de incursionar en cuanto al monto que este sea muy elevado, porque pues normalmente los vehículos en donde se transportan este tipo de mercancías o embarcaciones no son tan grandes y evidentemente lo están haciendo a través de la embarcación, a través del contrabando, en la cuestión de no pagar ese impuesto porque la mercancía es barata, entonces no excede también respecto de cierto monto. Entonces, ¿cuál es la incidencia que tiene? Que pues vamos a poder calcular también si puede acceder a una suspensión condicional del proceso, calcular respecto de alguna, por ejemplo, un sustitutivo, un beneficio, si hacemos el cálculo del abreviado. Entonces, otra cuestión que me gustaría compartirles, y ya con esto iremos cerrando por ahí el tema, es cómo se lee la nomenclatura de una clasificación jurídica. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos defraudación fiscal, en la que la forma de intervención es
un delito continuado bajo las reglas del 99. Entonces tendríamos 108 más grado de ejecución 99 más la forma de intervención. Vamos a tener 95 fracción tercera a título de coautores, y la naturaleza de la conducta. Vamos a establecer una acción dolosa. Cerramos los paréntesis. Con esto empezamos a calcular el margen de punidad. Pero esto ya quedó claro, o al parecer ya quedó claro. ¿Cómo se lee esto? Ya tenemos la fórmula. ¿Cómo se lee la fórmula? La fórmula se leería: defraudación fiscal consumada continuadamente en donde intervinieron los coautores directos en forma de acción dolosa. Esa es la forma en que se tiene que leer el título de imputación. Es decir, ya vamos simplificando cuáles son los artículos que tienen aplicación, calculamos el margen de punibilidad en cuanto a atenuantes agravantes, y se tendría que leer de esta forma: defraudación fiscal consumada continuadamente en donde intervinieron los coautores directos en forma de acción dolosa. Y así lo podemos establecer con cualquier otro delito fiscal. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a que nosotros como penalistas, salvo que aquí haya algún contador, algún fiscalista, a poder calcular los márgenes de punibilidad por un lado, pero además a saber leer nuestra legislación. Si nosotros nos aprendemos la fórmula y aprendemos cuáles son los elementos que va en cada momento, podemos leer cualquier clasificación jurídica de cualquier delito. Les pongo un ejemplo. Robo calificado consumado instantáneamente en donde intervinieron los coautores directos en forma de acción dolosa. Otro ejemplo, lesiones que ponen en peligro la vida, consumadas instantáneamente en donde intervino el autor directo en forma de comisión por omisión, por ejemplo, lesiones que ponen en peligro la vida. Y así respecto de cualquier otro tipo de delito. Ahora, por aquí yo les refería en un inicio que el instituto, el INDECAG, a través de la maestra Cristina, estamos organizando un curso, taller de algunas sesiones en las que abordaremos puntualmente y con ejemplos, además porque se les proporcionarán declaratorias de perjuicio, además de solicitudes de orden de aprehensión reales de los delitos fiscales que está defendiendo su servidor actualmente, y cómo inicia la defensa penal respecto de estas personas, y que además tiene una dualidad, porque podemos defender tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Entonces, ya se delimitó por ahí el temario, ya se lo hice llegar a la maestra, en la que iremos analizando delito por delito, en el que, además de analizar las cuestiones dogmáticas y analizar las cuestiones que establece el Código Fiscal, la aplicación práctica que tiene en el proceso penal, desde que, por ejemplo, nosotros metemos algún amparo para efectos, un amparo buscador, un amparo loco, como se le conoce, respecto, por ejemplo, poniendo como autoridad responsable a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, cuando hablamos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en concordancia con la delincuencia organizada, como desde el informe previo ya nos va dando información respecto al delito que está investigando o al delito por el cual ya se libró la orden de aprehensión. Además, la implicación que podría tener respecto a la suspensión respecto de esa orden de aprehensión, si es de prisión preventiva o no es de prisión preventiva, etcétera. A ver, por ahí hay, dice Alejandro. A ver, Alejandro, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Jalapa, Veracruz, ahorita. ¿Qué tal? Un saludo, mucho gusto. Bien, muy bien. Fíjese que en algún momento histórico de mi vida fui comandante de la Policía Fiscal Federal en varias aduanas del país, y pues nos enfrentamos a una gran problemática en el sentido de los delitos fiscales o delitos del contrabando, ya que la ley aduanera los recoge dentro de justamente el delito de contrabando, que posteriormente se puede traducir a un delito fiscal, y en ese sentido en aquella época pues no existía este nuevo modelo de justicia penal, ¿no? Que creo que ya, por lo que escucho, lo va recogiendo. Hay dos preguntas importantes. Desde su punto de vista, de su experiencia, ¿cómo, en dónde podríamos nosotros encuadrar el delito de la piratería
y el delito que tenemos ahorita con mercancía china o mercancía, por ejemplo, que tenemos una problemática en la ropa usada que está pasando por las zonas del país. Porque creo que nunca se ha encontrado una tipicidad como tal en ese sentido, ¿no? Actualmente, pues, bueno, creo que las aduanas del país se han transformado. Hoy ya ve que lo tiene la Marina para prevenir ciertas actividades delictivas. Pero en concreto, las preguntas: ¿qué le obedece usted el delito de la piratería y el delito que se comete con la ropa usada que entra por las aduanas del país? Ok, a ver, si le entendí, ¿qué opinión respecto del delito que tiene que ver con la piratería y con la mercancía china? Es que por ahí se mete un poquito la música. Una disculpa, Alejandro. Esa Sí, es una. ¿Y cuál era la otra, perdón? Lo de la ropa usada que está entrando por nuestro país. Sí, gracias. Bien, respecto a lo primero, respecto a la piratería, a la mercancía china, pues aquí tiene una aplicación diversa, en el sentido de que la Fiscalía General de la República le da una intervención primero a la cuestión del contrabando, pero como son mercancías en las que no está establecido un arancel específico, es decir, como materia de importación o exportación no está en la clasificación, sobre todo las que son clones, que son las que han causado más problemas en las autoridades, porque ahí a mí me ha tocado intervenir en una clasificación que le dicen clon espejo, en el que viene hasta grabada el número de serie, y si, por ejemplo, las marcas de diseñador como Gucci, como Prada, como Louis Vuitton, etcétera, en el que si nosotros nos remitimos a ese número de serie que trae grabada la bolsa, la maleta, etcétera, nosotros la vamos a encontrar en la página. Entonces, aquí se han allegado de especialistas, además, sobre todo también, que tienen que ver con obras de arte y demás, aquellas personas que se dedican a la evaluación de objetos muy costosos, y a través de ellos es que se auxilia a la Fiscalía General de la República. Ahora, tiene una dualidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión de mercancía de productos piratas, que es un tipo penal que está claramente establecido en el Código Penal Federal, y que además ahí aplican las reglas del concurso con la cuestión del contrabando. Entonces ahí nada más tendría que ser ver cuál es la unidad de investigación de la Fiscalía General de la República que conoció primero del hecho. Si respecto primero del contrabando, ¿sí? O se conoció primero respecto de esa mercancía pirata. El ejemplo más claro, por ejemplo, es cuando se trae una investigación respecto de una declaratoria de contrabando, trae la investigación la Fiscalía General de la República, hay información por ejemplo, en Tepito, y llegan, ejecutan, hacen la orden de cateo, y están las dos fiscalías y dicen, bueno, ¿quién se queda la investigación? ¿Quién va a llevar a cabo esa cuestión? Ahora, ahí hay una cuestión respecto a la flagrancia, ¿no? Porque en términos del Código Nacional, la orden de cateo se libra para buscar ciertos objetos, elementos, productos o instrumentos del delito. Pero si en el momento de ejecutar la orden de cateo podemos establecer un delito flagrante, pues se tendrá que llevar a cabo la audiencia de control de la detención en virtud de esa detención en flagrancia que se llevó de esa persona. Ahora, aquí hay otra cuestión importante y usted lo refería, Alejandro. Desde mi punto de vista, este delito de contrabando tendría que estar incluido en la ley aduanera, porque ahí existen las reglas de aplicación de comercio exterior y no así en el Código Fiscal de la Federación. Esta es a lo mejor una apreciación subjetiva de su servidor, pero yo considero que estas reglas de aplicación del delito de contrabando tienen que estar contenidas en la ley aduanera. A mí no me gusta, en lo personal, que esté contenida en el Código Fiscal de la Federación. Y un comentario extra. Nos enseñaron que el delito es acción o omisión que sancionan las leyes penales. Eso cobra vigencia en este momento porque las leyes penales no solamente son los códigos penales, y eso es muy importante, porque vamos a encontrar, cuando hablamos de delitos especiales, respecto de la Ley General de Salud, el Código Fiscal de la Federación, etc. Entonces, es importante eso respecto de poder ver en dónde están contenidos. Ahora, otra cuestión ahí importante. Con el Código Penal Nacional, este Código Penal único, ¿cuál es la idea? Que se incluyan todos estos delitos en esa legislación,
o que siga existiendo este carácter de especialidad respecto de estas normas secundarias. Eso también lo dejo en el tintero. Tendrían que estar contenidas en todas, porque la única excepción para efectos del legislador local es dejar abierto la cuestión del aborto, el feminicidio y por ahí otros tipos penales. Pero estos delitos tendrán que estar contenidos en esa legislación, porque una cosa es que estén contenidos en el Código Penal Nacional y que se hagan aplicación o injerencia en el fuero común, pero otra es que sea un delito federal. Y aquí también es digno de su análisis. ¿En qué legislación tendrían que estar contenidos estos catálogos? Yo nada más lo dejo ahí para efectos de la reflexión. Gracias, Alejandro. Una excelente aportación. A ver, dice, eso se tipifica como presunción de contrabando en el artículo 103. Alberto Aguilera, ¿a cuál se refiere usted? O sea, cuando me dice eso, lo del ejemplo que ponía de Tepito. Sí, la mercancía, es que tengo ahorita, por ejemplo, un problema yo me dedico al derecho fiscal, Sí. muy parecido, en el artículo 103 son los supuestos de contrabando. Entonces tengo un cliente que es una persona que se dedicaba al transporte, un camión con placas de Estados Unidos, tenía su permiso, entonces llevaba personas de México para Estados Unidos, con permiso y todo. Entonces hubo un momento donde en Tijuana, después de los 20 kilómetros que nos dice el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, sí, lo detuvieron. Ok, le quitaron el camión porque ya se le había vencido el permiso. Le quitaron el camión. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, pasaron un año y ahorita le están citando el juez de control para vincularlo a proceso por el delito de contrabando del artículo 103, fracción segunda. En la fracción primera nos dice de las mercancías extranjeras que no tienen, ¿cómo se llama? Que no tienen un documento o que paguen los aranceles correspondientes, que es lo que decía el compañero anterior. Por ejemplo, la mercancía de China, obras de arte que no tienen ningún sustento jurídico. El artículo 36A de la ley aduanera nos dice que para que sean, para que puedan entrar esos productos a territorio nacional deben de tener, valga la redundancia, una factura electrónica. Pero aquí mi pregunta, hace ratito le preguntaba yo a usted en cuestión de los medios alternativos de solución de conflictos, porque esta persona era un chofer, es un chofer del que le digo que lo detuvieron y lo van a vincular a proceso por una cantidad de 800,000 pesos. Se le va a hacer su amparo indirecto para que no lo vinculen a proceso, pero yo le pregunto, esta persona no tiene el poder económico para pagar 800,000 pesos de la sanción que le está poniendo la federación por estar manejando el camión. Mi pregunta aquí sería, y a usted le digo, ¿hay algún medio alternativo para que no se vincule a proceso a esta persona, ya que no tiene el poder adquisitivo pues para pagar 800,000 pesos porque realmente el camión no era de él, hay un contrato, no estaba dado de alta, no tiene una relación laboral con el patrón, pero era su trabajador? Entonces lo van a vincular a proceso por el delito de contrabando. Ok, atiendo a tu pregunta puntual, evidentemente lo hay, aquí procede el acuerdo reparatorio. Yo refería al inicio de mi segunda intervención que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la calidad de víctima o ofendido en el proceso penal y el abogado hacendario va a tener la calidad de asesor jurídico. Entonces, no hay inconveniente porque se podría entender como un delito patrimonial, si lo quieres ver desde esa manera, porque el bien jurídico es el fisco federal. Entonces, podría tener ahí una doble dimensión como delito, es un delito aduanero, un delito fiscal, que tiene una injerencia en el patrimonio, en el fisco federal respecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo considero que tenía las reglas de aplicación respecto del acuerdo reparatorio y aquí lo mejor es que, porque mira, en materia fiscal también te dice, si tú pagas las contribuciones, si tú pagas esas contribuciones, esas omisiones con cargos, multas y demás, hay sobreseimiento. Se convoca, si ya hay proceso penal iniciado, se convoca a la audiencia en términos del artículo 327, se establece, se lleva a cabo y cuáles son los efectos del sobreseimiento, como los de la sentencia absolutoria. Si estamos en sede ministerial, los efectos de ese sobreseimiento
serían el no ejercicio de la acción penal y también tiene prácticamente los mismos efectos. Ahora, si van a, no sé en qué etapa esté tu caso en concreto, ¿quién era? Alberto, no sé en qué etapa esté. Apenas va a empezar, creo que es en 15 días, lo citaron, como usted dijo, en el aspecto fiscal, es un citatorio que se le hizo a esta persona para que se presente con el juez de control para la que es ¿cómo se llama? La audiencia inicial en el delito tipificado como contrabando, como presunción de contrabando. Sí, ok. Entonces ahí lo que tendrías que hacer es como cualquier otro delito que tiene aplicación el acuerdo reparatorio y establecer. Ahora, el plan de reparación o el acuerdo reparatorio es un acuerdo de voluntades entre ambas partes. Aquí tendrías que ver si respecto del monto, ver la cuestión de la medida cautelar. Yo me la jugaría, si no tiene prisión preventiva oficiosa, que no lo creo porque fue citación, yo me la jugaría en ir a juicio y poder demostrar, o sea, arriesgarme ir al juicio y si hay elementos, poder buscar la absolución. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de un mecanismo alterno de solución de controversias, que en el caso concreto podría ser a lo mejor ir a mediación o ir a conciliación y estar con la autoridad, pues eso podríamos saltarnos ese paso y acudir a la salida alterna. Es decir, no sería, o sea, porque ¿cuál es la finalidad del mecanismo? De buscar la solución del conflicto, de que se pongan de acuerdo las partes, víctima, imputado. ¿A través de qué? Pues a través de un plan de reparación, si hablamos de suspensión condicional o si hablamos respecto del acuerdo reparatorio. Aquí más bien lo que tú tendrías que analizar, más que el mecanismo alterno de solución de controversias, ver la salida alterna. Si tiene aplicación el acuerdo reparatorio o si tiene aplicación la suspensión condicional del proceso. Pero para estas dos figuras, lo que necesitas es que esté garantizada la reparación del daño. Ojo con esta palabra, que también causa problemas. No es lo mismo garantizar que pagar, porque reitero, es un acuerdo de voluntades entre las partes. Si tu cliente te dice, ok, debo 800,000 pesos, tú puedes establecer que, bueno, yo me comprometo, ya hay una cuantificación, que eso también podría ser una limitante a que no accedas a una suspensión condicional del proceso. Entonces, si vas a ir a suspensión condicional del proceso, la regla que tienes que ver es que tu margen de punibilidad lo vas a calcular con los elementos de la clasificación jurídica que ya te compartí el día de hoy. Vas a calcular tu margen de punibilidad, vas a sacar tu media aritmética. Si no excede de 5 años, vas a poder acceder a esa suspensión condicional del proceso. Una vez que tú cumplas esa suspensión condicional del proceso, tu cliente cumple esa suspensión condicional del proceso, los efectos de este cumplimiento son igual de sobreseimiento y de una sentencia absolutoria, equiparable a una sentencia absolutoria. Pero reitero, nuevamente hay que garantizar el pago de la reparación del daño. Igual pasa con el acuerdo reparatorio. Entonces, aquí tendrías que ver cuál de los dos tiene aplicación en concreto respecto de el hecho en concreto. Ahora, esto lo vas a saber, obviamente, si vas a ir al amparo, esto lo puedes obtener en el informe justificado, pero si no, y si decides ir a la audiencia, aquí lo que tienes que tener cuidado son los efectos de la imposición de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque hay veces que aunque te llamen por citatorio, en la audiencia inicial, cuando abren debate para la medida cautelar, establecen un riesgo o una necesidad de cautela, como el peligro de sustracción, etcétera, y tu cliente se queda, aun y cuando haya sido llamado a la audiencia inicial con un citatorio. Entonces, aquí ojo con eso. Aquí iba con la petición del informe justificado, porque con ese también te puedes enterar y ya puedes ir encaminando la defensa. De lo contrario, si no vas al amparo, tendrías que escuchar la formulación de imputación, ver cuáles son las hipótesis, ver cuáles son los artículos en donde están previstos y sancionados la conducta por la que te están llamando y hasta ese momento poder establecer si accedes a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional del proceso. Ahora, ¿cuál es lo que se tiene que verificar? Que tu cliente ya esté vinculado al proceso. Es decir, para ir tanto a la suspensión condicional como al acuerdo reparatorio, tendrías que dejar pasar el debate de vinculación a proceso, pero ya tendrías que ir tú con la seguridad de que tu cliente en primera no se va a quedar con prisión preventiva justificada y de que además vas a poder establecer una cuestión del plan de reparación. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo haría?
me acercaría a la Fiscalía General de la República a plantearles ya empezar a tener comunicación respecto al plan de reparación. Aún así metería mi amparo para ir calculando mi margen de punibilidad y platicaría con mi cliente cuál es lo que él pudiera ofrecer o cuánto pudiera pagar mensualmente para efectos de, no sé, si son 800,000, que le dijeras, pues a ver, consíguete 50. Con eso garantizamos y te comprometes a pagar, no sé, 10,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales, para que no te ejecuten de todo. Ahora, otra salida que yo ya lo adelantaba. Si no me van a imponer prisión preventiva justificada, yo me arriesgaría a aventarme el proceso, porque al final es muy difícil comprobar esta cuestión para efectos de una sentencia condenatoria. Es muy difícil. Realmente los delitos de contrabando normalmente se van en absolución. ¿Por qué? Porque toda la gente accede a un mecanismo alterno o a una salida alterna. Entonces, eso es lo que yo haría, compañero. Muchas gracias, profesor. No, ¿de qué? A ver, por ahí, si alguien tiene alguna otra pregunta. Dice, ¿qué no la reparación del daño es al fisco en este momento? ¿El SAT aceptaría paguitos? No es que acepte paguitos o no, sino que el mismo Código Fiscal de la Federación dice, bueno, si tú pagas esa cuestión con recargos, multas y más, voy a una cuestión de un sobreseimiento. En este caso, no sería un sobreseimiento directo, sino que tendríamos que aplicar primero las reglas del acuerdo reparatorio, de la suspensión condicional, y las reglas del código no dicen pagar, dicen garantizar. Y que eso, yo lo decía hace rato, que hay que tener cuidado. Garantizar no significa pagar. Y si yo voy a garantizar esto con alguna póliza, con alguna fianza, o si yo me comprometo además y tengo arraigo y dejo 20,000 pesos como garantía, etcétera, con eso da la presunción de que yo me voy a comprometer y de que yo me voy a someter. No es que el SAT acepte paguitos o no, sino que la ley así lo establece. Ojo, bajo las reglas del Código Fiscal de la Federación no dice garantizar, dice vas a pagar el monto total más cargos y multas y yo te sobreseo, sí, pero eso ante la autoridad, en sede ministerial. Cuando ya se ha judicializado el asunto, cuando ya estamos ante el juez de control, el abogado hacendario, no sería una oposición fundada el hecho de no permitir que sean paguitos. Eso no sería una oposición fundada. La oposición fundada va en cuanto al monto de la reparación del daño. Y si el monto ya está cuantificado en la declaratoria de contrabando o en la declaratoria de perjuicio, no hay problema. Si yo quiero dejar 10 pesos y pagar 10 pesos y 10 pesos y 10 pesos, eso no sería una oposición fundada por parte del abogado hacendario para efectos de no dar trámite a la suspensión condicional o al acuerdo reparatorio. Dice, es que los del SAT son bien mulas, por eso lo digo. Sí, o sea, yo entiendo esa parte, ¿no? Reitero, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Nacional? Que sea una oposición fundada. Y esa oposición fundada se entiende o va encaminada a que no esté satisfecho o que no esté cuantificado el monto de la reparación del daño. Pero el monto de la reparación del daño está desde el requisito de procedibilidad. Desde que se emite la declaratoria de contrabando o la declaratoria de perjuicio está cuantificado el monto. Entonces no hay oposición fundada por parte del abogado hacendario. No, gracias a usted, Ludwig. Bien, pues si no hay otra pregunta, maestra Cris, con esto terminaríamos. Les agradezco mucho su participación, el interés, sobre todo porque... Gracias, maestro de Jalapa, un saludo. Gracias, Alejandro. Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias. Maestro, muy buena exposición. Muchas gracias, maestro. Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, excelente ponencia. Claro que sí. Buenas tardes. Estén pendientes. El maestro nos va a hacer favor de impartir en el instituto un curso respecto de estos delitos fiscales, toda esta situación que nos estuvo comentando hoy, pero ya lo va a trabajar de manera particular. En la semana les estaremos pasando toda la información. Les pedimos que nos sigan en nuestra página de Facebook de INDECAC. Ahí va a estar toda la información, así como a todas las personas que ya pertenecen a nuestros grupos de WhatsApp. En esos grupos se va a estar compartiendo respecto del inicio del curso que será impartido por el maestro Oscar Miranda Geman. Y bueno, maestro, pues ha sido un gusto escucharlo, tenerlo por primera vez aquí en INDECAC. Para nosotros es un gusto. Y bueno, me voy a permitir de manera virtual darle un pequeño reconocimiento por parte del Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica
por haber impartido esta temática el día de hoy respecto de la dogmática penal aplicada a delitos fiscales. Para nosotros es un gusto que ya inicie actividades con nosotros y esperamos que esta plática sea la primera de muchas actividades que estaremos llevando a cabo de manera conjunta. Para mí es un gusto enorme que haya iniciado ya a trabajar con nosotros y bueno, les estaremos proporcionando toda la información. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Claro que sí, maestra, muchísimas gracias. Y a la gente que se va a inscribir, les puedo adelantar así un poquito nada más, que vamos a trabajar con casos prácticos, pero con los casos prácticos que ustedes han conocido más sonados y más famosos que andan ahorita en boga de los abogados. Tengo acceso a esos expedientes. Y entonces, esa es como la premisa que les comparto aquí, como algo que les puedo adelantar. Ya en su momento les haremos llegar testado, obviamente, la información de estos casos, porque hay información y datos sensibles, pero sí les puedo adelantar que son los casos más famosos y más sonados que actualmente se están ventilando. Muchas gracias, maestra Cris, muchas gracias a todos por su interés, y yo quedo ahí a la orden. Preguntan, las personas que nos están preguntando de datos de inscripción, les comentamos que a partir de entre lunes y martes estaremos subiendo toda la información respecto del curso que estará dando el maestro, en donde aparecerán las cuestiones de fechas, horarios y todos los datos que requieran para inscribirse. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues los invitamos, todavía hoy tenemos una clase muy interesante. A las 15 horas vamos a tener con nosotros al juez Ángel Aarón Cámara Atristán, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y hoy nos va a dar una clase muy interesante para todos nosotros los abogados litigantes. El juez nos va a hablar de las técnicas para regular las emociones incapacitantes durante las audiencias. Entonces, aún tienen oportunidad de poderse inscribir a esta clase que dará el maestro Ángel Aarón y los esperamos a las 15 horas. Muchísimas gracias y maestro, como siempre, un abrazo. Mil gracias. Se fue.